¿Qué es la estequiometría? La estequiometría es el cálculo de las relaciones cuantitativas entre reactivos y productos en el transcurso de una reacción química. Resolver situaciones sobre estequiometría implica la comprensión de conceptos de tipo fórmula química, reacción química, ecuación química, reactivos, productos, subíndices y coeficientes estequiométricos. ¿Quién descubrió la estequiometría? La descubrió el alemán Jeremias Benjamin Richter, quien definió la estequiometría a finales del siglo XVIII, aludiendo al estudio de las relaciones de masa o las proporciones cuantitativas de elementos que intervienen en una reacción química. El primero que enunció los principios de la estequiometría fue Jeremias Benjamin Richter en 1792. Él escribió que la estequiometría es la ciencia que mide las proporciones cuantitativas o relaciones de masa en las que los elementos químicos están implicados. El principio de la estequiometría es el principio químico que establece que en toda reacción química existe un equilibrio entre la cantidad de átomos existentes en las moléculas que reaccionan y los que existen en las moléculas que se producen. Es decir, en una reacción química se observa una modificación de las sustancias presentes. Los reactantes se consumen para dar lugar a los productos. A escala microscópica, la reacción química es una modificación de los enlaces entre átomos por desplazamientos de electrones. Unos enlaces se rompen y otros se forman, pero los átomos implicados se conservan. Esto es lo que llamamos la ley de conservación de la masa. El principio de la estequiometría se basa en la ley de la conservación de la masa, que establece que la misma cantidad de átomos de cada elemento en las sustancias reactivas se conservará en los productos de la reacción, aunque combinados en diferente forma. Esta ley de conservación de la masa implica dos leyes, las cuales son la conservación del número de átomos de cada elemento químico y la conservación de la carga total. Las relaciones estequiométricas entre las cantidades de reactivos consumidos y productos formados dependen directamente de estas leyes de conservación y están determinadas por la ecuación de la reacción. La estequiometría es de gran importancia, ya sea en la vida diaria, económicamente, ambiental e industrial, ya que para ello se puede determinar cantidades de reactivos, lo que viene siendo nuestros insumos que se consumirán durante el proceso de la elaboración u obtención de cierta cantidad de producto. Para ajustar esta reacción, los mismos nos apuntamos los átomos en la parte inferior, tomamos carbono, hidrógeno y oxígeno y H. Cuando las reacciones son un poco más complicadas, es importante ajustar el último elemento, el que está solo. Si nos fijamos, el carbono está formado por una molécula y el hidrógeno también, pero en cambio tenemos este oxígeno que solo lo dejamos para el final porque será más fácil ajustar y arreglar. Al principio los reactivos tenemos 3 carbonos porque tenemos una molécula C3H8. Por lo tanto, carbono 3 tenemos 8 hidrógenos y 2 oxígenos. En los reactivos tenemos carbono, 2 hidrógenos, 2 oxígenos, de aquí uno más y hacen 3 oxígenos. Entonces empezamos a ajustar y hemos dicho que el oxígeno para el final. Por lo tanto, empezamos con el ejemplo. Al principio tenemos 3. Aquí tenemos solo una. Recordemos que tenemos que subir el número más pequeño para pasar de 1 a 3 y igualarlo. Como son allí esta molécula, tendremos que añadir 2 moléculas más. De manera que si tenemos CO2, CO2 y CO2, ahora tendremos 2 y 3 átomos de carbono. Por lo tanto, tendríamos 3 moléculas de CO2. Volvemos a hacer la cuenta. Serían 3 átomos de carbono. El hidrógeno seguiría siendo 2 de oxígeno. Y ahora tendríamos 7. Ahora tendremos el carbono ajustado. Pasamos al oxígeno. Al principio tenemos 8. Luego en los productos tendremos que subirlos a 2. Subimos el número más pequeño de 2. Tendremos que llegar a 8. Como la molécula de agua H2O por la molécula que tiene 2 hidrógenos, si sumo otra molécula H2O, tendré 2 más 2, 4. Si sumo otra, tendré 6. Si sumo otra, tendré 8. ¿Qué es lo que necesito?
Por lo tanto, en total he de tener 4 moléculas de agua. Vuelvo a hacer la cuenta. Carbono, como no he tocado desde el principio, sigo teniendo 1, 2 y 3 hidrógenos. Ahora tengo 4 moléculas de agua. Son 8 hidrógenos y oxígenos. Ahora tengo los 2, 4 y 6. 4 que hacen 10. Tenemos el carbono, tenemos el hidrógeno, falta ajustar el oxígeno. Lo mismo, tenemos que subir el más pequeño, por lo tanto tocaremos el del otro lado. Tenemos que subirlo hasta 10. Como la molécula es O2, en la molécula vienen 2 átomos de oxígeno. Si tengo que llegar hasta el 10, tendré que añadir 5 moléculas de oxígeno. 2, 4, 6, 8, 10. De manera que 5 moléculas de oxígeno me darán 10. Vuelvo a hacer el recuento. Carbono sigo teniendo 3. Estos de aquí, hidrógenos, también tengo 8. Ahora tengo 5 moléculas y de estas obtendré 10. Ahora están todos ajustados. Hay los mismos números de átomos, por lo tanto la solución la podemos marcar como correcta. 5 de oxígeno, 3 de CO2 y 4 de agua. ¿Qué es la ley de Faraday? La ley de Faraday, o también llamada la ley de inducción electromagnética, es un postulado fundamentado a base de los experimentos de Michael Faraday. Esta ley describe la magnitud de la fuerza electromotriz o voltaje inducido en un conductor debido a la inducción electromagnética. Asimismo, establece que la fuerza electromotriz inducida en un circuito conductor es proporcional a la tasa de cambio del enlace de flujo magnético dentro del circuito. Esta ley también ayuda a predecir cómo un campo magnético interactuaría con un circuito eléctrico para producir una fuerza electromotriz. La ley de Faraday y Lenz son fundamentales de la física, que juntas dictaminan cómo los conductores que transportan corrientes generan campos magnéticos. Por lo tanto, la ley de Faraday y Lenz se complementan. Faraday fue un físico y químico británico quien fue conocido principalmente por sus descubrimientos de la inducción electromagnética y de las leyes de la electrólisis. Faraday nació en 1791 en Reino Unido y murió en 1867. Faraday también es conocido por ser llamado como el padre de la ingeniería eléctrica. Ahora bien, ¿cuál es la fórmula de la ley de Faraday? La ley de Faraday usualmente se expresa mediante la siguiente fórmula, en donde se representa la fuerza electromotriz inducida mediante una tasa de variación temporal del flujo magnético. Gracias a esta fórmula, hay diferentes tipos de aplicación en la vida cotidiana. Por ejemplo, en equipos eléctricos como los transformadores, cocinas de inducción, guitarras, violines eléctricos, entre otros. La ley de Faraday en la vida cotidiana se emplea de muchas maneras, ya que prácticamente toda la tecnología eléctrica se basa en esta, especialmente lo referido a generadores, transformadores y motores eléctricos. Por ejemplo, el motor de corriente continua se basó en el aprovechamiento de un disco de cobre que rotaba entre los extremos de un imán, generando una corriente continua. Además, varios aparatos electrodomésticos que tenemos en casa funcionan gracias a la ley de Faraday, como por ejemplo los hornos eléctricos. La ley de Faraday es de gran importancia porque se utiliza hoy en día para generar electricidad, ya sea a gran o pequeña escala. Gracias a la electricidad funcionan varios objetos de nuestra vida, como por ejemplo los automóviles, las lavadoras, los refrigeradores, las televisiones, los teléfonos celulares y las computadoras. Todos estos aparatos nos ayudan a facilitar nuestras vidas diarias. Es por eso que la ley de Faraday tiene gran importancia
para la vida del ser humano. Conclusión del equipo. Para finalizar con los dos temas, entendemos que son de gran importancia, ya que las dos tienen aplicaciones en la vida cotidiana fundamentales en diferentes áreas, como es la industria, el área blanca, etc. Sirven a ciencias exactas como es la física y la matemática, que explican el origen de los fenómenos que son esenciales en la actualidad, algo que la estequiometría y la ley de Faraday tienen en común es que a partir de las ecuaciones se obtienen cantidades exactas para su aplicación.